El acuerdo firmado por el Reino Unido con Ruanda encendió las alarmas de la oposición, de las Naciones Unidas y de organizaciones defensoras de los derechos humanos. El convenio establece que los refugiados que ingresen al Reino Unido por el Canal de la Mancha serán enviados a Ruanda, a 6.400 kilómetros de distancia, para que les den asilo y se instalen en ese país africano. So from today, our new Migration and Economic Development Partnership will mean that anyone entering the UK illegally, as well as those who have arrived illegally since January the 1st, may now be relocated to Rwanda. This innovative approach, driven by our shared humanitarian impulse and made possible by Brexit freedoms, will provide safe and legal routes for asylum while disrupting the business model of the gangs. A cambio de la recepción de los migrantes, el gobierno de Boris Johnson se compromete a un aporte inicial de $157 millones para la integración de estas personas en la nación africana. La artífice del acuerdo es la ministra del Interior, Priti Patel, junto a su par ruandés, Vincent Biruta. Part of this groundbreaking agreement, the UK is making a substantial investment in the economic development of Rwanda. This will support programs to improve the lives of people in Rwanda and develop the country, the economy, job prospects and opportunities. In addition, the UK will provide funding and expertise to implement this agreement. Ambos funcionarios califican la medida como audaz e innovadora y creen que proporciona medios legales seguros, organizados y controlados para mejorar la vida de las personas. We just decided to give our contribution to a solution to illegal migration, and we are going to provide these people with a minimum for them to be able to live a dignified life. We are going to invest in skill development. We are going to invest in socio-economic integration of these people. El objetivo declarado del gobierno británico es recuperar el control fronterizo tras el Brexit y terminar con los grupos que trafican personas a través del Canal de la Mancha. Desde Ruanda, en tanto, señalan que el acuerdo les permite mejorar su infraestructura y los posiciona como país eficiente y capaz de atraer inversiones extranjeras. En 2021, 28.500 personas que huyeron de la miseria y las guerras atravesaron el Canal de la Mancha. En lo que va de 2022, ya son más de 6.000 refugiados que atravesaron el canal. Tras el rechazo de la oposición laborista, el primer ministro británico sabe que la instrumentación del acuerdo va a demorarse a raíz de las presentaciones judiciales que deberá enfrentar. A la controversia interna se le suma la de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. La alta comisionada auxiliar de ACNUR, Gillian Triggs, dijo que las personas que huyen de guerras, conflictos y persecuciones merecen compasión y empatía y rechaza que sean transportadas al extranjero como mercancía. Los principales referentes de la Iglesia Anglicana se pronunciaron en el mismo sentido. This season is also why there are such serious ethical questions about sending asylum seekers overseas. The details are for politics and politicians. The principle must stand the judgment of God, and it cannot. And it cannot carry the weight of our national responsibility as a country formed by Christian values, because subcontracting out our responsibilities, even to a country that seeks to do well, like Rwanda, is the opposite of the nature of God, who himself took responsibility for our failures. A estas preocupaciones se suman voces críticas hacia Ruanda por ser un país que incurrió en violaciones a los derechos humanos y que fue denunciado en diversas oportunidades en Naciones Unidas. La mirada internacional sobre el presidente ruandés, Paul Kagame, tiene dos ópticas. Algunos admiran el crecimiento económico, el bienestar y la estabilidad alcanzada por el país, sin analizar los medios utilizados para lograrlo.
Otros consideran inaceptables e injustificables los atropellos a los derechos humanos y las libertades impuestos por su gobierno, convertido en un virtual régimen de partido único para obtener ese resultado. A ver, comenzamos a analizar este acuerdo humanitario, Juan. La pregunta, ¿humanitario? A ver, yo lo leería primero como una cuestión de política interna. ¿Por qué? A ver, esto tiene mucho que ver con la narrativa que se vincula al Brexit, esto de tomar de vuelta el control de las fronteras, y una narrativa que explica también la popularidad y el crecimiento de Johnson, ¿no? Lo que lo lleva a ser primer ministro. Así que yo primero lo leería como una cuestión interna que tiene que ver con algo que Johnson viene insistiendo hace tiempo, ¿no? De hecho, todavía faltan saber los detalles y por lo que vimos hasta ahora es un acuerdo que tiene más impacto simbólico que otra cosa. Lo segundo que diría, para pensar la cuestión externa, ahí escuchamos voces críticas, es que esto es un tipo de acuerdo que en Europa ya viene funcionando hace varios años, ¿no? La Unión Europea lo hizo de manera bien clara con Turquía, lo hizo también con Libia, Dinamarca tiene políticas muy similares, Australia fue el gran caso pionero, ¿no? Donde tiene una política offshore en las islas del Pacífico, ¿no? De 2013, con lo cual es una política que ya lleva un tiempo en Europa y en otros lugares del mundo. A ver, Alejandra, bueno, hay antecedentes. Uno tal vez se alarma porque los antecedentes ya pasaron hace tiempo, esto es muy actual, es de ahora, entonces, bueno, alarma, genera controversia, como decíamos, tanto para adentro como para afuera de Gran Bretaña, es lógico. Claro, bueno, que haya antecedentes no significa que tengamos que naturalizarlo. Por bueno, supuesto. de hecho, lo que nombró Juan de la política en Australia, la verdad que causó bastante polémica porque, bueno, es básicamente utilizar como una mercancía a los inmigrantes para usarlos como fuerza de trabajo mucho más barata. Bueno, y es lo que se sospecha también que está detrás, por lo menos en principio, de esta, una de las razones por las cuales, o las consecuencias de este acuerdo. Ahora, me parece muy interesante que nunca se hable de cuáles son las razones por las cuales los inmigrantes se tienen que ir del país y qué responsabilidad tienen las potencias europeas. Digo, porque también, obviamente, Estados Unidos, pero digo, ¿qué responsabilidad tiene Reino Unido en lo que está pasando en África? Porque Ruanda es parte del Commonwealth, de esta mancomunidad de naciones, y la relación colonial, la verdad que también es parte integral de la causa de por qué los inmigrantes tienen que transformarse en esto. Los inmigrantes tienen que huir de la guerra. Y no solo de África, sino también de Medio Oriente, Siria, Irán, Irak. Son la mayor cantidad de inmigrantes que pasa por el Canal de la Mancha, viene desde estos países. Augusto, qué tema, ¿no? Sí, yo creo, para agregar breve, que esto que estamos discutiendo tiene que ver con la falta de resolución de la crisis migratoria que estamos viendo desde hace muchos años en Europa. Lo que decía Alejandra, yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros nos acostumbramos a ver en el año 2015, 2016, a migrantes tratando de cruzar el Mediterráneo. Todos los países que son flujos migratorios hacia Europa son producto de guerras que no fueron generadas por los propios países. Hay situaciones de crisis migratoria en todos los países europeos. El caso de Ceuta, el caso de Melilla en España, que es una situación muy delicada y que por ahí se pierde de vista de los grandes medios o de la situación más mainstream. Pero es una situación que no termina de resolverse. No se resolvió, digamos. Libia es un estado fallido y el flujo migratorio fue hacia Europa y generaron un cementerio en el Mediterráneo, y eso no lo resolvió nadie. Y al contrario, tomaron políticas absolutamente restrictivas para que no entre nadie. Pensaba, Pablo, en la cuestión interna, un poco lo que decía Juan, si esto le puede traer a Boris Johnson mayor popularidad en un contexto en el cual no la tiene tan fácil, ¿no? Facundo Cruz, colega y politólogo, me casaba unas encuestas en las cuales dan que los británicos y británicas consideran que ciertas áreas esenciales pueden ser mejor manejadas por los laboristas más que por el Partido Conservador al que pertenece Boris Johnson, y esto enciende, por supuesto, la alarma de qué puede llegar a pasar en un contexto también, hay que decir, en el cual Boris Johnson va a ser investigado por estas fiestas que hizo en la pandemia. Y bueno, ahí me parece que hay una búsqueda claramente de primer ministro. De querer compensar un poco. Exactamente, de hecho también lo vemos con Ucrania, ¿no? Bien. Que viajó a Ucrania, viajó a India, intentar, me parece, o tiene una cuestión interna muy clave en ese sentido.